Hola a todos, esta semana vamos a repasar cómo escribir un informe de laboratorio. Pero primero lo más importante, ¿por qué hacemos énfasis en la escritura de informes? ¿Por qué les proponemos escribir varios informes a lo largo del cuatrimestre? Básicamente es porque a lo largo de la vida profesional es necesario que uno dé a conocer el trabajo que está realizando o que realizó, y esto lo podríamos englobar básicamente en que uno tiene que transmitir conocimiento, ya sea en la vida académica o por fuera de la academia. Independientemente del trabajo que realicemos, siempre vamos a tener que contar qué es lo que realizamos. Y esto tiene que ser reportado correctamente. Y para ello es necesario la práctica. Yo esto lo digo normalmente, no es un trabajo fácil y es algo que realmente requiere mucha prueba y error. Entonces, este es el momento justamente para que ustedes se entrenen en la escritura. Un informe o un reporte tiene que ser claro, tiene que ser conciso, no nos tenemos que ir por las ramas y obviamente tiene que estar completo. También tenemos que emplear un lenguaje específico y simple, ¿sí? No hay que usar un lenguaje florido, no estamos escribiendo poesía o cuentos, sino que tiene que ser un lenguaje acorde al ámbito en el cual estamos trabajando. Vamos a empezar entonces primero por la estructura de un informe. Lo más sencillo y lo que obviamente primero nos tenemos que encontrar es el título del trabajo, los autores que lo escriben y la afiliación de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? La afiliación es el lugar de trabajo. Entonces, en nuestros casos lo que van a tener ustedes son los distintos autores de su grupo de laboratorio. Cada cual va a estar identificado por un número que puede ser el mismo si todos pertenecen al mismo departamento académico, o números distintos si pertenecen a distintos departamentos académicos. En este caso, por ejemplo, yo estoy identificada con dos números porque pertenezco al departamento de física y al Instituto de Física del Sur, ¿sí? Esta estructura que yo les voy a comentar ahora y todas las descripciones son orientadas más a informes de tipo académico, pero la idea es que una vez que ustedes aprendan a reportar correctamente, aunque sea en este formato, luego pueden adaptarse a los formatos que les propongan su espacio o su trabajo, digamos, ¿sí? Aunque quizás no sea exactamente la misma forma, pero la idea es que una vez que aprenden a contar realmente bien su trabajo, luego eso es transferible. Entonces, una vez eh, que tenemos el título, que debe ser descriptivo, ¿no?, del trabajo, tenemos los autores que lo escribieron y las instituciones a las cuales pertenecen, en este caso vamos a tener los departamentos académicos. Luego nos encontramos con el resumen del trabajo, la introducción, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y por último las referencias, y podemos tener o no un apéndice. Y ahora entonces vamos a ver sección por sección eh, qué es cada uno de estos ítems. Entonces, lo primero que nos encontramos es el resumen o abstract, que como dice ahí es la carta de presentación del trabajo, ¿sí? Es lo que primero va a leer una persona que tome nuestro informe. Entonces tiene que tener brevemente descrito los objetivos del trabajo, la metodología y los resultados, ¿sí? Usualmente se recomienda que esto lo escriban a lo último, es decir, una vez que hayan escrito todo el resto del informe, donde tienen claro eh, ya los objetivos, cómo fue la metodología, qué resultados se obtuvieron y si esos fueron los esperados o no. Y ahí justamente hacen un resumen de todo ello y lo vuelcan, ¿sí? No tiene que ser largo, no debe ser más de un párrafo o dos párrafos, pero sí tiene que ser bien descriptivo del trabajo. Luego tenemos la introducción. En la introducción lo más importante es que describamos los antecedentes y la motivación, es decir, qué es lo que se sabe hasta el momento del tema de nuestro trabajo y qué nos motiva a realizar nuestro trabajo.
ustedes en los informes van a tener que ponerse en la piel de una persona que está investigando o que está realizando el trabajo, no como un trabajo de laboratorio, sino como que efectivamente es una investigación, es una medición que tienen que realizar para su vida profesional, ¿sí? Entonces, nunca va a ser una motivación porque la consigna dice tal cosa, ¿sí? Sino, ustedes tienen que averiguar cuáles son los antecedentes de la tarea que les indiquemos y, y realmente expresar qué los motiva a hacer la tarea que de vuelta les indiquemos. Para esta sección es importante incluir referencias, es decir, todo lo que nosotros indiquemos, todos los antecedentes, tienen que tener una bibliografía que lo respalde, es decir, un libro o un artículo científico donde esté expresado justamente eso que estamos diciendo. Para eso lo que se utilizan son las referencias que van a estar al final del informe, pero que en el texto se incluyen como números entre corchetes cuando finaliza, digamos, esa oración en la cual estamos comentando algo que ya se sabe anteriormente. Las referencias también sirven para cuando tenemos un desarrollo de ecuaciones en la cual lo que les vamos a pedir es que no escriban todo el desarrollo, sino simplemente escriban las ecuaciones que ustedes van a utilizar en el trabajo. El desarrollo estará en algún libro, entonces para indicarle a la persona que está leyendo dónde encontrar ese desarrollo, simplemente uno pone estas referencias. Por otro lado, respecto a las ecuaciones, ya que estamos en esto, utilicen el editor de ecuaciones. Se los pedimos enfáticamente, traten de no recortar y pegar como imagen, sino utilizar el editor de ecuaciones, ya que eso permite que queden más prolijas y que de hecho sean más legibles y que no haya problemas luego al imprimir en PDF, etc. Por otro lado, en esta sección también uno tiene que dejar bien en claro cuáles son los objetivos del trabajo y cómo se pretende lograrlos. Es decir, una pequeña descripción de cómo se va a llevar a cabo la experiencia. No tiene que ser muy largo, es decir, no debe exceder las 2 primeras carillas. Respecto a los tiempos verbales, en la introducción se puede escribir tanto en presente como en futuro, pero de vuelta tiene que ser, digamos, no tiene que ser largo, pero sí tiene que explicar qué es lo que se sabe, por qué lo estamos haciendo, qué queremos hacer y cómo pensamos lograrlo, ¿sí? Y por supuesto tiene que tener las referencias correspondientes. A continuación, lo que nos encontramos es con el desarrollo. ¿Sí? En esta sección uno tiene que describir muy detalladamente el trabajo que se realizó, es decir, que debe permitirle a otra persona que no sepa el tema que pueda repetir la experiencia. Entonces tenemos que incluir dentro del texto tanto los instrumentos como materiales que se utilizaron y entonces tienen que incluir marcas, características y precisión instrumental. Tenemos que describir muy bien los métodos de medición y también el análisis de datos utilizado. De vuelta, es muy importante que en esta sección lo que ustedes escriban le permita a otra persona replicar perfectamente su experiencia. En cuanto a la escritura, se escribe en tiempo pasado impersonal, es decir, se hizo, se utilizó, se midieron. A partir de esta sección siempre se va a utilizar ese tiempo verbal. Y podemos incluir en el desarrollo también imágenes, ya sea fotos o esquemas, para permitir entender mejor o explicar mejor qué es lo que se hizo. Las imágenes tienen que ser bien descriptivas, es decir, esta no es una buena imagen, por ejemplo, para hacer entender cómo se realizó la medición, ¿sí? Nosotros nos vamos a filmar en las experiencias que van a analizar ustedes y vamos a sacar fotos, entonces a partir de eso ustedes pueden obtener imágenes también que estén incluidas en el informe.
sino siempre es útil incorporar algún esquema del setup experimental o el arreglo experimental para que se entienda mejor. Otra sección muy importante es la sección de resultados. Obviamente los resultados tienen que estar expresados en forma clara y con la incerteza asociada. Como vimos la semana pasada, no tiene ningún sentido reportar simplemente un número. Los resultados tienen que estar completos, es decir, vamos a tener la medición o el cálculo, la incerteza asociada y sus unidades. Podemos emplear tablas o gráficos. Recordemos que no tiene mucho sentido reportar la tabla y el gráfico de la tabla. En ese caso, ustedes tienen que decidir cuál les parece que permite una interpretación mejor de los datos. Casi siempre suele ser el gráfico el que permite una interpretación más sencilla, porque obviamente es más visual. Y en ese caso solamente tienen que reportar uno de los dos, ¿sí? No tabla y gráfico porque es redundante. Y por último, lo que tienen que hacer, además de reportar los resultados, es analizarlos y discutirlos. Es decir, que podemos, en este caso, analizar si los datos son consistentes entre sí, se los puede comparar con datos que haya reportados en la bibliografía. Entonces es en este punto en el cual analizan y discuten justamente los resultados, si son los esperados o no. Dentro de las cuestiones que tienen que tener en cuenta, es como dijimos que tenemos que reportar siempre la incerteza asociada, esto inclusive en tablas y gráficos, que muchas veces por ahí en el cuerpo del texto lo hacen, pero no después en las tablas y en los gráficos. Y en ambas tienen que estar las unidades, la incerteza asociada. Tiene que haber siempre una leyenda alusiva, es decir, una leyenda donde explique qué es lo que me está mostrando la tabla, qué es lo que me está mostrando el gráfico. Para los gráficos también tenemos que tener los rótulos de los ejes, es decir, qué está expresando el eje X, qué está expresando el eje Y, con sus unidades correspondientes. Tenemos que tener la identificación de los datos, es decir, si tenemos más de un set de datos en un mismo gráfico, tienen que estar claramente identificados con colores o bien con distintos símbolos, qué es cada uno de los datos. Y básicamente sí, tienen que controlar todos estos ítems. ¿Sí? De vuelta, en los resultados, expresamos los resultados en forma completa, los analizamos y los discutimos. Es en este punto en el que se discute que se discuten los resultados, no en la conclusión. ¿Sí? Acá tenemos que decir si los resultados son los esperados o no. Finalmente nos encontramos con la sección de conclusiones. Esta no es una sección que va a ser muy extensa. Aquí lo que hacemos es responder a los objetivos del trabajo. ¿Se cumplió con ellos o no? ¿Sí? Entonces podemos hacer un resumen de los resultados, podemos hablar del impacto de lo que se encontró y podemos proponer mejoras a la experiencia realizada, ya sea porque los resultados no fueron satisfactorios o porque a partir de los resultados que encontramos obtuvimos nuevas ideas para realizar otro tipo de experiencias, ¿sí? Y como decía antes, no tienen que confundirse con el análisis ni la discusión. De vuelta, las conclusiones lo que hacen es responder de alguna forma al objetivo o a los objetivos del trabajo, ¿sí? Obviamente que esto lo vamos a ir trabajando en la medida que vayan escribiendo sus informes. Finalmente nos encontramos con estas dos secciones, las referencias y el apéndice. Las referencias son una sección obligatoria, digamos, el apéndice es opcional. Como les había comentado antes, las referencias tienen que estar numeradas en el texto según el orden de aparición. Es decir, que si utilizamos, por ejemplo, el Serway para comentar sobre alguna cuestión al principio de la introducción, pero después lo volvemos a utilizar al final de la introducción o en otras secciones,
Entonces, y es la primera referencia que aparece, eso va a estar indicado con, por ejemplo, el número 1, siempre. Todas las veces que aparece o que utilizamos esa bibliografía, siempre estará con el número 1 y al final, en la sección referencia, incluiremos el número 1 y el Serway. En este caso, en realidad, estaba como referencia el libro de Balseiro, Mediciones Físicas. ¿Sí? Entonces, a lo largo del texto los mostramos con números entre corchetes y al final del informe tenemos la sección referencias donde describimos cuál es el libro o el artículo científico. Para el caso de los libros indicamos el o los autores, el nombre del libro, la editorial, el lugar de impresión y el año. Para los artículos científicos luego lo podemos discutir, pero en principio serían los autores, la revista, el volumen y el año. ¿Sí? Esto puede ir cambiando, o el volumen, el número de páginas y el año. ¿Sí? Pero eso lo podemos ir discutiendo porque hay distintos formatos en realidad para incorporar artículos científicos. Finalmente, en el apéndice, lo que incluimos es la información que no es fundamental para el trabajo, pero que ustedes consideren que aporta algo al trabajo. Es decir, quizás alguna tabla, algún desarrollo de ecuaciones que hayan realizado ustedes o imágenes complementarias que les parezca que enriquecen el trabajo, pero que en el cuerpo del trabajo, ya sea en la introducción, en el desarrollo, entorpece la lectura. Entonces, si a ustedes les parece que de cualquier forma es importante, lo pueden colocar en el apéndice al final del trabajo, pero es optativo. Para terminar, les quería comentar sobre el formato. Nosotros les vamos a subir una plantilla para los informes, es decir, lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar en cada sección con la información de ustedes, pero tienen este formato predefinido. Entonces usen esa plantilla, controlen los tiempos verbales y además van a tener que emplear una lista de pautas que nosotros les vamos a subir para controlar que el informe esté completo y esté en condiciones de ser entregado. ¿Sí? Esta lista tiene consideraciones tanto de formato como de contenido de cada una de las secciones. Lean la plantilla, lean las pautas y lean el informe modelo que les subimos, porque hay más comentarios respecto de cada sección que les va a ser muy útil al momento de escribir ustedes los informes. Van a tener que entregar 4 informes a lo largo del cuatrimestre que tienen nota de aprobación y tienen que ser entregado el día que se los indique, si no van a tener una penalidad por cada día que se atrasan en entregarlo. ¿Sí? La idea nuevamente es que practiquen, ya que como deben saber, no es algo sencillo, pero con el tiempo obviamente se va mejorando. Así que eso es todo, nos vemos la semana que viene para el primer trabajo práctico.